La Iglesia de Cristo, ante las tradiciones, la participación y los orígenes de costumbres religiosas paganas. No es sabio dar al mundo la impresión que nos estamos uniendo con ellos en una celebración desautorizada del nacimiento de Jesús. ¿Debe la Iglesia de Cristo celebrar la Navidad? Las evidencias bíblicas e históricas muestran que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Es la Navidad un día que la Biblia nos autorice celebrar como si fuera otro más de los actos de adoración a Dios que tenemos en la Iglesia de Cristo? La respuesta es no. Dios no nos autoriza a seleccionar arbitrariamente un día para celebrar el nacimiento de Jesús. A Cristo no le interesa la fecha de nuestro cumpleaños o de cuándo nacimos físicamente, sino que le interesa la fecha de cuándo nacimos espiritualmente, el día que fuimos bautizados. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Salomón. ¿Debe la Iglesia de Cristo celebrar la Navidad? Cada año, el 25 de diciembre, el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Incluso las iglesias no escriturales exhibirán la escena del pesebre de Jesús con María y José, con los 3 reyes magos y algunos pastores, y cantarán que Jesús nació ese día. Pero ¿por qué no le decimos al mundo que el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con el 25 de diciembre? ¿Por qué no le decimos al mundo que el nacimiento de Jesús no tiene nada que hacer con la fantasía? ¿Cómo observan los festejos las iglesias no escriturales? Las iglesias no escriturales observan y celebran religiosamente la Navidad, la Pascua y Cuaresma en nombre de la cristiandad y la adoración de Jesucristo. Los primeros cristianos no observaron la fiesta del nacimiento de Cristo, a lo que ellos no concedieron la importancia que atribuyeron a su muerte y resurrección. Muchos insisten en observar religiosamente como individuos e iglesias un asunto que no se enseña en la Biblia, como es el cumpleaños de Jesús, y luego rechazar un asunto que se enseña, la cena del Señor, cada primer día de la semana. Atención, antes de continuar con el estudio, sugiero que vea todo el estudio. Está un poco largo, no se desespere, porque solo contiene sana doctrina. Al final del estudio, usted aprenderá cómo se debe presidir uno de los 5 actos de adoración en la Iglesia de Cristo, que es la Mesa del Señor, con la participación de Josué Q, que preside la Mesa del Señor. Este es un estudio especial dirigido a varones que desean presidir y servir la Mesa del Señor en las congregaciones de Cristo para evitar que se cometan errores. Usted aprenderá, entre otras cosas, ¿cuáles son los 3 monumentos conmemorativos que tenemos para recordar a Cristo? También veremos cómo se debe recordar a Jesús, por el día del cumpleaños de Jesús o participando de la Mesa del Señor cada primer día de la semana. Continúo con el estudio. Antecedentes de la celebración de la Navidad. Como miembros de la Iglesia de Cristo sabemos, porque los maestros y maestras de clase de Biblia nos lo deben haber enseñado, que Jesús no nació un 25 de diciembre. También sabemos que Santa Claus fue un personaje que ayudó a los pobres hace muchos años y que el pinito de la llamada Navidad es un adorno de los hogares de esta temporada. Sin embargo, en hogares de personas que no son miembros de la Iglesia de Cristo, tienen
y practican costumbres paganas cristianizadas. En tales hogares suelen tener ramas de pino adornadas con lucecitas, con nacimientos, los cuales se ven bonitos y solo falta que los adoren. Jeremías 10, 3 al 5 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. Los orígenes del pinito y sus adornos tienen sus orígenes en la adoración del dios Sol en los pueblos del norte de Europa. El árbol pinito no puede hacer el mal ni el bien. El árbol en sí mismo no es malvado. El propósito y objetivo que tiene la persona cuando adorna una rama de árbol es lo que hace que esa acción sea pecaminosa. Por ejemplo, cuando se trataba de adorar o rendir culto a un dios pagano, como se hacía en los tiempos antiguos en los pueblos del norte de Europa. Sin embargo, hoy en día, en la mayor parte del mundo, la Navidad no se trata de rendir culto a dioses falsos. No es el uso de objetos inanimados lo que hace que un evento sea incorrecto, sino el propósito por el que esos objetos se usan. Algunos tratan de hacer de la Navidad una fiesta religiosa, pero esos intentos de algunos no son el motivo por el que todos celebran estas fiestas. Hoy la gente, ante sus pinitos, no ofrece sacrificios, ni espera respuestas a las peticiones que se le hagan al árbol. Los orígenes del pinito y sus adornos tienen sus orígenes en la adoración del dios Sol en los pueblos del norte de Europa. Al pie del pinito suelen poner un llamado nacimiento con monitos de un niñito, y alrededor de él colocan a José y María con 3 magos, todos ellos de plástico o barro o piedra. En esa tradición le rinden adoración al monito llamado Niño Dios cuando lo acuestan y lo levantan. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Hechos 17, 29 al 30. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Durante la época decembrina, en algunos hogares, los padres les hacen creer a sus niños que Santa Claus les traerá regalos, lo cual es una vil mentira, pues el hecho de que los niños sean unos inocentes no justifica de ninguna manera que se les mienta. Jesús dice en Mateo 18, 5 al 6, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En vez de contarles mentiras a los niños, deberíamos hablarles de las bendiciones que Jesús tiene preparado para cada uno de los que le aman. Si se pusieran a pensar, se darían cuenta de que las verdades de Jesús son más emocionantes que las mentiras del Papá Noel. Colosenses 3, 23 y 24 dice:
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Los cristianos tendremos una herencia o recompensa que nos espera, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Hebreos 6:10. Estudiando los antecedentes de la celebración de la Navidad, los festejos, las celebraciones, los adornos en los hogares. En las regiones del mundo donde se manifiestan las 4 estaciones del año, las familias adornan sus hogares conforme a la estación. Si es primavera, les gusta llenar la casa de flores. Si es verano, les gusta los adornos frutales. Si es otoño, adornan su casa con espantapájaros, hojas coloradas y calabazas. En invierno, adornan su hogar con monos de nieve, pesebres con niño Dios, etc. Sin embargo, el adornar la casa durante temporada invernal es más complicado. Pero, ¿por qué en diciembre se complica todo? La respuesta es porque a finales de año confluyen 4 elementos en la gente: el cristianismo, el comercialismo, el paganismo y días no laborables. Y como estos 4 elementos suceden en la misma temporada, la gente se ve influenciada por un ambiente festivo de celebraciones. En las diapositivas 11 a la 21 veremos los siguientes puntos. Letra A. ¿Quién decidió hacer el 25 de diciembre la fecha del cumpleaños de Cristo? ¿Menciona la Biblia la fecha del nacimiento de Jesús? Respuesta: no. Letra B. ¿Cómo surgió la observancia de los 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo? Liberio, Papa 36 católico, ordenó que el 25 de diciembre, en el año 354 después de Cristo, como el cumpleaños de Cristo. Letra C. ¿Quién era Mitra? Mitra era una divinidad indo-irania, el dios de la luz. Mitra es el dios pagano del sol. Letra D. ¿Es la Navidad un día que la Biblia nos autorice celebrar como si fuera otro más de los actos de adoración a Dios que tenemos en la Iglesia de Cristo? Primero, veamos los 5 actos de adoración en la Iglesia de Cristo, que son la cena de comunión, Hechos 27, las oraciones, 1 de Corintios 14, 15 y 16, cantar alabanzas, Efesios 5, 19, recoger ofrendas, 1 de Corintios 16, 1 y 2, y la enseñanza de la palabra de Dios, Colosenses 4, 16 y Hechos 27. Esos son los 5 actos de adoración que tenemos en la Iglesia de Cristo. Pero la Navidad no es un día que la Biblia nos autorice celebrar. Hay 4 razones por qué no debemos celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo. Número 1. No hay autoridad bíblica para su observancia. Número 2. Está prohibido guardar días santos especiales. Número 3. El observar esos días especiales evidencia la apostasía. Número 4. El único día especial para los cristianos que debemos celebrar es el primer día de la semana. Letra D. Pero ¿cómo se debe recordar a Jesús? ¿Se debe recordar por el día del cumpleaños de Jesús o participando de la mesa del Señor cada primer día de la semana? Eso lo veremos cuando lleguemos a ese punto. ¿Sabe usted cuáles son los 3 monumentos conmemorativos que tenemos para recordar a Cristo? Tenemos 3, que son el bautismo en agua, la cena del Señor cada primer día de la semana y la adoración en el día del Señor cada primer día de la semana. Eso es lo que veremos en las diapositivas 11 a la 19.
Letra A. ¿Quién decidió hacer el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús? En la diapositiva vemos la imagen de Mitra, el dios de la luz. El nacimiento de Cristo se asignó a la fecha del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, pero se cambió al 25 porque ese día, según los paganos, es el nacimiento del dios Sol llamado Mitra. Pero la Iglesia Católica lo cambió para que fuera la fecha del nacimiento de Jesús. La adopción romana del 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo, en el 350 después de Cristo, el Papa 35 de la Iglesia Católica, Julio I, pidió que el nacimiento de Cristo se celebrara el 25 de diciembre. No cabe duda de que estaba tratando de hacer que la conversión al cristianismo, que ya era apóstata, de los paganos romanos fuera lo menos dolorosa posible, que eran mayoría en ese momento. Al adoptar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, haría que los paganos convertidos al cristianismo apóstata no sintieran el cambio de religión, pues les recordaría que estaban celebrando también al dios pagano del sol llamado Mitra. El solsticio de invierno es el evento astronómico en donde nuestro planeta está más lejano del sol. Es el día más corto del año y de mayor oscuridad, ya que es el instante en que la Tierra está más inclinada con respecto al Sol y como consecuencia la Tierra recibe menos luz. Es la noche más larga del año. Letra B. ¿Cómo surgió la observancia de los 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo? 1. Las Escrituras no dan la fecha de cuándo nació Jesús, pero sí nos dan pistas. 2. La mejor conjetura es que fue durante el otoño o primavera del año 6 antes de Cristo. 3. El término Navidad o Christmas fue utilizado por primera vez en el año 1038 después de Cristo. 4. El 25 de diciembre era el cumpleaños de Mitra, el iraní, dios del sol o de la luz. 5. Liberio, Papa 36 de la Iglesia Católica Romana, ordenó oficialmente la adopción del 25 de diciembre en el año 354 después de Cristo como el cumpleaños de Cristo. 6. Liberio sintió que esto convertiría a la fiesta pagana en una fiesta disque cristiana, apóstata. Así que el cumpleaños de Jesús fue celebrado como la luz del mundo. Con esto se demuestra que la Navidad es una fiesta pagana cristianizada. Continúo con la letra B. ¿Cómo surgió la observancia de los 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo? 1. Nadie antes del año 354 después de Cristo celebraba el cumpleaños de Jesús. 2. La palabra Navidad, Christmas o Misa de Cristo se usó por primera vez en el año 1038 después de Cristo. 3. Antes del año 335 después de Cristo, el culto pagano a Mitra, el dios de la luz, iraní, había celebrado durante mucho tiempo el 25 de diciembre como el cumpleaños de Mitra. 4. El 21 de diciembre, siendo el solsticio invernal, marca el comienzo de los días con una cantidad creciente de luz. 5. De ahí que el 25 de diciembre celebrara el triunfo de Mitra sobre la oscuridad. 6. La Iglesia Católica adoptó el día del triunfo de Mitra sobre la oscuridad
del 25 de diciembre, pero cambió el significado del cumpleaños de Mitra, el dios de la luz, al cumpleaños de Cristo, Dios el Hijo, la luz del mundo. 7. El antiguo significado del 25 de diciembre estaba relacionado con el triunfo de Mitra sobre la oscuridad física. 8. El nuevo significado celebró a Jesús triunfar sobre la oscuridad espiritual. Finalmente, la Navidad se convirtió en dominante. 9. El culto a Mitra se extinguió y hoy este origen no es ampliamente conocida entre los católicos romanos. Y 10. Lo más importante, ninguno de los apóstoles o la iglesia primitiva del primer siglo celebraron el cumpleaños de Jesús. Letra C. ¿Quién era Mitra? Número 1. Mitra era un dios solar de Persia, cuya adoración se difundió más tarde en la India y al Imperio Romano, como se muestra en la diapositiva. El origen del mitraísmo se encuentra en la antigua Persia, que es el actual Irán. El origen de esta divinidad indo-irania puede remontarse hasta el segundo milenio antes de Cristo. Número 2. Hacia el año 62 antes de Cristo, los soldados romanos adoptaron este dios a su manera. Le agregaron características no persas y crearon una religión llamada mitraísmo, que se expandió rápidamente por todo el Imperio Romano y que compitió con el incipiente cristianismo hasta el siglo IV. Número 3. Para los legionarios romanos era el sol divino, el sol no conquistado, era el mediador entre el cielo y la tierra, un papel que a menudo se atribuye al dios del sol. En la mitología de muchas culturas, el sol era un dios. Fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones. Letra D. Es la Navidad un día que la Biblia nos autoriza celebrar como si fuera otro más de los actos de adoración a Dios que tenemos en la Iglesia de Cristo? La respuesta es no. 4 razones ¿por qué no debemos celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo? 1. No hay autoridad bíblica para su observancia. Si actuamos sin autoridad divina, nos separamos de Dios. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 2. Tenemos prohibido guardar u observar los llamados días santos especiales. Las fiestas religiosas y días santos pertenecían a la ley de Moisés, por el cual no hemos de juzgar. Colosenses 2:14 al 17 dice, anulando el acta de los decretos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Continúo explicando las 4 razones por qué no debemos celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo. La número 3. La observancia de estos días religiosos evidencia la apostasía. Gálatas 4:9 al 11. En resumen, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Para explicar este punto, los gálatas querían abandonar el yugo fácil de Cristo y volver a las cadenas de esclavitud de su vida pasada, a las ordenanzas para el cuerpo.
que estaban en vigor antes de llegar la verdad del Evangelio. Es importante recordar que la ley de Moisés, con sus muchísimos estatutos, mandamientos y ordenanzas, era una ley divina y por lo tanto muy buena, pero su propósito era llevar al pueblo de Israel a Cristo. Después de la venida de Cristo, el sistema mosaico ya no era más que ritos vacíos, semejante a cualquier sistema religioso que nos sirve. Los gálatas se preocupaban mucho por los días, pero no se preocupaban por la verdad del Evangelio. Por eso, la observancia de estos días religiosos evidencia la apostasía. La cuarta razón: el único día especial para los cristianos, fíjese bien, es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Marcos 16:9 nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos ese día. Veamos lo que dice Marcos 16:9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Recordamos su muerte, su resurrección y su segunda venida cada primer día de la semana al participar de la cena del Señor. Los pasajes que hablan de esto son 1 Corintios 11, 23 al 26 y Hechos 27. 1 Corintios 11, 23 dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Continúa diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, fíjense bien, reunidos los discípulos para partir el pan, que es participar de la mesa del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En ese día especial, que es el primer día de la semana, que es el único día especial para los cristianos, también ofrendamos. 1 Corintios 16, 1 y 2. Nos dice el apóstol Pablo: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Fíjese bien lo que dice el versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Para finalizar la letra D, de que es la Navidad un día que la Biblia nos autorice celebrar como si fuera otro más de los actos de adoración a Dios que tenemos en la Iglesia de Cristo. La respuesta es no. Los 5 actos de adoración en la Iglesia de Cristo son: 1. La cena de comunión, Hechos 27. 2. Elevar oraciones a Dios, 1 Corintios 14, 15 y 16. 3. Cantar alabanzas, Efesios 5, 19. 4. Recoger ofrendas, 1 Corintios 16, 1 y 2. Y 5. La enseñanza, como lo dice Colosenses 4, 16 y Hechos 27. Esos son los 5 actos de adoración que tenemos en la Iglesia de Cristo. Así que celebrar el cumpleaños de Cristo el 25 de diciembre sería el 6º acto de adoración en la Iglesia de Cristo, pero no está autorizado en la Biblia celebrarlo. Recordamos a nuestros héroes patrios cada año en la fecha de sus gestas heroicas con grandes monumentos perdurables de piedra, como vemos en la figura. Letra E. ¿Cómo se debe recordar a Jesús? Dios ha dejado 3 monumentos conmemorativos para recordar a Cristo, todos los cuales apuntan a su muerte y resurrección. Primer monumento:
El bautismo en agua nos recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Leamos lo que dice Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El monumento número 2, la Cena del Señor, la cual es un recordatorio constante de su muerte. Al participar del pan sin levadura y del fruto de la vid, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Veamos lo que dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Monumento número 3 o tercero, nuestra adoración en el día del Señor, el primer día de la semana, el cual nos recuerda su resurrección. Leamos lo que dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces el tercer monumento es nuestra adoración en el día del Señor, primer día de la semana. Dios no quiere que su Hijo sea recordado como un bebé acostado en un pesebre, sino como el Salvador sufriente y el Redentor resucitado. Así es como se debe recordar a Jesús con estos tres monumentos: el bautismo en agua, la Cena del Señor y nuestra adoración a Dios el primer día de la semana. Continúo y finalizo con la letra E. ¿Cómo se debe recordar a Jesús? El Hijo de Dios nos instruye a recordar su muerte, no su cumpleaños, no mediante la construcción de un monumento, estatua o una catedral de piedra, sino por comer y beber los elementos conmemorativos que son el pan sin levadura y el fruto de la vid cada primer día de la semana. Lucas 22, 14 al 20 y Hechos 27. ¿Cómo se debe recordar a Jesús? Muchos insisten en observar religiosamente, como individuos e iglesias, un asunto que no se enseña en la Biblia, como es el cumpleaños de Jesús, y luego rechazar un asunto que se enseña, que es la Cena del Señor, que es un mandamiento en el cual participamos los cristianos cada primer día de la semana. Para finalizar este punto de cómo se debe recordar a Jesús, Dios nos ha dejado tres monumentos conmemorativos para recordar a Cristo, todos los cuales apuntan a su muerte y resurrección. El primer monumento para recordar a Cristo es el bautismo en agua, que nos recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Otro monumento es nuestra adoración en el día del Señor, el primer día de la semana, el cual nos recuerda su resurrección. Y tenemos también el otro monumento, que es la Cena del Señor, el cual es un recordatorio constante de su muerte. Al participar del pan sin levadura y del fruto de la vid, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. A continuación, escuche y vea cómo se participa de la Cena del Señor cada domingo en la Iglesia de Cristo. Ya venimos, cual hermanos, a la Cena del Señor. Congreguémonos, cristianos, respirando tierno amor.
su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó. Cada primer día de la semana. Así fue establecido por los apóstoles en la iglesia del primer siglo. Fue dado este mandamiento por nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia se reunía cada primer día de la semana precisamente para partir el pan, para participar del fruto de la vida. Cada vez que comemos de este pan, el Señor Jesucristo nos enseña que lo vamos a hacer recordando, haciendo memoria de ese cuerpo sacrificado, ese cuerpo herido, ese cuerpo crucificado por nuestros pecados. Cuando comemos del jugo de uva, del fruto de la vid, hemos de recordar, traer a nuestra mente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue vertida durante ese martirio que sufrió, durante los golpes que sufrió y durante la misma crucifixión. Y aún estando ya crucificado, después de haber muerto, esa lanza que atravesó su costado, también, como dice la Escritura, del cual salió agua y sangre, la cual fue el precio de nuestra salvación. Cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, debemos presentarnos para participar de esta mesa. Una mesa en la que hemos sido convocados, hemos sido invitados y en la cual Dios espera nuestra presencia cada primer día de la semana. Vamos a hacerlo pues con toda reverencia, con todo respeto, con toda humildad, sabiendo que a través de este sacrificio nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados y fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Les voy a invitar a ponerse de pie, todos los hermanos que puedan hacerlo, para que nuestros hermanos al pasar por sus lugares puedan llevarles el pan y el jugo. Vamos a hacer oración y vamos a orar primeramente por el pan. Oremos. Nuestro Dios y Padre, vamos ante tu presencia en esta mañana, agradeciendo la oportunidad de poder adorarte y glorificar, y en este momento hacerlo a través de este memorial, en el cual cada uno de tus hijos nos presentamos delante de ti para participar de este pan sin levadura, el cual vamos a comer para hacer memoria del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Rogamos, nuestro Dios, bendigas este pan y bendigas a cada uno de tus hijos que vamos a participar de él. Permítenos tener en nuestra mente clara y definida ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Permítete, oh Dios, que cada día de nuestra vida esté presente este acto maravilloso de amor por el cual nosotros podemos alcanzar la promesa de vida eterna. Permítenos cumplirlo y hacerlo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos ahora a participar del fruto de la vid. Vamos a tomar de este jugo de uva para hacer memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias. Amado Dios y Padre Santo, vamos ante tu presencia en estos momentos, agradeciendo la oportunidad de poder participar de este memorial. Ahora, al tomar este jugo de uva, fruto de la vid, haciendo memoria de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, la cual fue vertida y derramada para el perdón de nuestros pecados. Bendice este jugo de uva y bendice también a nuestros hermanos que vamos a participar de este memorial. Ayúdanos pues a hacerlo de la manera correcta, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Conclusión. ¿Cómo se debe recordar a Jesús? ¿Por el día del cumpleaños de Jesús? La respuesta es no. ¿Cómo se debe recordar a Jesús? ¿Participando de la mesa del Señor cada primer día de la semana? La respuesta es sí. Gracias por su atención a este estudio bíblico.